En los últimos 30 años, la comunicación e información pasó de estar controlada por unos pocos a ser de dominio público. Esto ha tenido sus ventajas, como la democratización de la información y la horizontalidad de la comunicación. Pero también, por otro lado, la desventaja de la crisis reputacional constante y esa necesidad de atender lo urgente y muchas veces no lo importante. En este contexto es que nace el gobierno dominicano actual. Bienvenidos a Political Bytes. Muchas cosas han cambiado en las últimas décadas en cuanto a la comunicación de gobierno, particularmente en lo que respecta a la comunicación del presidente de la República de turno, con marcadas diferencias entre, por lo menos, vamos a analizar los mandatarios que aún tenemos con vida. Por un lado, si Hipólito Mejía era de frases cortas y altisonantes, con un marcado estilo jocoso, del cielo a la tierra fue la impronta que trajo Leonel Fernández, fiel a la conceptualización, que lo hizo destacarse desde muy joven, cuando con algunos 42 años llegó a la presidencia por primera vez. En 2012 fue el turno de Danilo Medina y con ello, como si quisiera diferenciarse muy rápido de los 8 años de Leonel Fernández, adoptó un estilo, aunque llano, lejos de esa jocosidad de Hipólito Mejía, más bien identificado con un discurso de frases simples y directas, lo cual le granjeó no pocos adeptos. Dos ejemplos, como cuando sostuvo en una rendición de cuentas que el pobre no es mala paga, o explicó con una singular maestría por qué buscaría renegociar el contrato con Barrick Gold. Sin embargo, Medina agregó a esto un criterio comunicacional digno de resaltar: hablar solo en contadas excepciones, salvo cuando la ley lo obligara, como eran las rendiciones de cuentas de cada 27 de febrero, ganándose una fama de ser un presidente mudo. Dicha regla del silencio solo llegó a ser rota cuando se vio la necesidad de interactuar con la ciudadanía en los primeros meses de la pandemia en 2020, sus últimas semanas como mandatario. Ya en esos años fue creciente la demanda de una mayor presencia del presidente, ya no en la forma de la jocosidad de antaño, como tampoco de la conceptualización, pero con más presencia que el silencioso Medina. Bajo este esquema, Luis Abinader asumió la presidencia de la República Dominicana y de inmediato comprendió que el factor diferenciador pasaba por abocarse a un ejercicio permanente de comunicación a través de mensajes a la nación, interacciones con la prensa, en actividades y lo propio, por supuesto, con la ciudadanía, marcando una presencia constante en los medios, convirtiéndose en ese vocero, en el vocero más importante de su gestión gubernamental. De ahí que, si en el pasado el rol de vocero de gobierno era preponderante, a la luz del hecho de que se entendía que quien ocupara ese rol era la voz del presidente, en la presente administración ese cargo evolucionó más hacia lo que podemos denominar un multiplicador del mensaje presidencial. Y este fenómeno no es exclusivo del país. Chávez, hacia el año 2000, ya encarnaba esta forma de comunicación directa con su famoso aló presidente. Y por poner un ejemplo más reciente, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía ruedas de prensa todos los días a las 6 de la mañana desde el Palacio Presidencial, a lo largo de sus 6 años de gestión. Por si fuera poco, su sucesora replicó la dinámica. Hace exactamente 2 años, en agosto de 23, Abinader se sumó a dicha tendencia con La Semanal, un espacio a realizarse cada lunes por la tarde dedicado a los medios de comunicación, una iniciativa que, en teoría, buscaba reafirmar el estilo del actual gobierno, cuyo diseño, desde el primer día, ha estado sujeto a que en su centro esté la voz del presidente y que de ella emane la agenda pública. Por supuesto, ha tenido sus baches. Muchas veces el presidente tiene que referirse a temas que no le competen de manera directa e incluso ha sido arrastrado por la agenda de la oposición. En otras ocasiones ha pasado sin pena ni gloria, sin grandes noticias para ofrecer, despertando la legítima pregunta de si es estrictamente necesario que dicho espacio se realice cada semana o si se debe llevar a cabo con una periodicidad menos intensa. En otros momentos, el presidente se ha visto en la necesidad de defender designaciones de funcionarios o el proceder de uno y otro, atrayendo el fuego de la crítica de una institución en particular al corazón mismo de Palacio Nacional, ganando el pleito en algunas ocasiones, pero en otras, convirtiendo una crisis pequeña en una más grande de la deseada. No obstante, Abinader interviene, fiel a su estilo, porque si algo caracteriza al presidente es que en más de una oportunidad, muchas veces a expensas de su propia popularidad, ha puesto el pecho a la bala.
¿Debe dar por finalizado la semanal en la medida que su gobierno se va desgastando? Por el momento sería una medida extrema e innecesaria. ¿Puede mejorar la semanal? Diríamos que sí, y mucho. Es que es un espacio que debería dictar la agenda gubernamental, pero no para morir al día siguiente, sino para que desde esa tribuna los anuncios e iniciativas se extiendan en su impacto durante toda la semana. Pero esto dependerá en gran medida de cuán disciplinado sea el propio Abinader y que sus funcionarios no eclipsen los anuncios del mandatario. Para ello, el objetivo de hacer un buen gobierno debe estar por encima de los egos y las ganas incontenibles de brillar. Para ustedes, ¿habla demasiado el presidente? ¿Debe mantenerse como hasta ahora? ¿Es la semanal un espacio que le ha sumado o perjudicado? Participa con nosotros.